Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Es nuestro privilegio presentar este programa que pasa todos los viernes después del noticiero del mediodía, de la noche, viernes en la noche, y sábados después del noticiero en el mediodía, además de otros tiempos que posiblemente pueden encontrarnos en este canal. Y les invitamos a asistir a un culto. Sin compromiso y sin costo, calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana, los domingos, 6 de la tarde también, y miércoles estudio bíblico y oración a las 6 de la tarde. Pues vamos a buscar en 2 de Timoteo, capítulo 1, donde vamos a encontrar una frase que será el tema y el título de nuestro mensaje, donde dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, por tanto, no te avergüences. Por tanto, no te avergüences. Vamos a poner como título, no te avergüences. Hay cosas en la vida que nos deben causar mucha pena y vergüenza, pero tristemente no sabemos sentir esa pena y vergüenza. Como en el libro de Jeremías, capítulo 6, el pueblo de Dios había vuelto a los ídolos. El pueblo de Dios había vuelto a adulterio, a robar, a blasfemar. Y la Biblia dice, Dios dice acerca del pueblo de Dios, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Es cierto que hay cosas en la vida que nos deben causar mucha pena y vergüenza en nuestro pecado. Pero tristemente no sabemos a menudo sentir esa pena y vergüenza. Pero también hay cosas en la vida que no deben causarnos pena y vergüenza. A menudo se escucha la gente decir, esto me dio tanta pena, o me da tanta pena. Pero son cosas triviales, son cosas pequeñas, son cosas no importantes. Hay cosas en la vida que no deben causarnos grande pena y vergüenza, pero sí sentimos mucha pena y vergüenza respecto a tales cosas. A menudo nos preocupamos más quedar bien con los hombres que con Dios. Y nos da pena cuando no quedamos bien con los hombres, pero no nos da ninguna pena de no quedarnos bien con Dios. La Biblia dice que un cristiano es uno que siente mucha pena y vergüenza por las cosas pecaminosas que hizo antes de ser cristiano. Mire el libro de Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 21 al 23. Romanos 6, 21 dice, pero ¿qué fruto, hablando espiritualmente, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, las cosas pecaminosas antes de conocer a Cristo, el fin de esas cosas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Debemos avergonzarnos de las cosas que nos llevan a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Pero el fin de las cosas espirituales, la dádiva de Dios por haber recibido a Cristo y la vida eterna, el regalo de la vida eterna, la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vamos a tener pena ni vergüenza de haber recibido a Cristo y cambiado nuestra vida pecaminosa. No, un cristiano se avergüenza de lo que hizo antes de conocer a Cristo. Dice en Filipenses 3:19 que antes de conocer a Cristo su gloria es su vergüenza. Yo recuerdo en mis días de high school, que es parecido a prepa aquí en México, compañeros míos, coalumnos se jactaban de poder acostarse y robar una señorita de su virginidad.
Se jactaban los jóvenes de cuántas cervezas echaron la noche anterior, y etcétera, etcétera. Pero ahora, uno que conoce a Jesucristo como su Salvador se avergüenza de las cosas pasadas, y ahora Jesucristo es su gloria y su gozo. ¡Qué cambio tan radical que solo el Evangelio de Jesucristo puede llevar a cabo en una vida! Como dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las cosas vergonzosas. He aquí todas son hechas nuevas. Cristo, la nueva vida en Cristo es mi jactancia y mi gloria y mi gozo. Bueno, ahora bíblicamente, ¿de qué cosas no debe un cristiano, bíblicamente, de qué cosas no debe un cristiano avergonzarse? Nuestro título es No te avergüences. Pero ¿de qué cosas no debe un cristiano avergonzarse? Bueno, número 1. Un cristiano nunca debe avergonzarse de su Señor y Salvador Jesucristo y sus palabras. Repito, un cristiano nunca debe avergonzarse de su Señor y Salvador Jesucristo y de sus palabras. Vamos a volver a nuestro texto principal. Dice en 2 de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo está diciendo a Timoteo en esta carta, Timoteo, no te avergüences del testimonio de tu Señor y de dar testimonio de tu Señor y Salvador Jesucristo. Mire en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo pone la pauta, su propio ejemplo. Dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, es decir, de la buena nueva, que salvación no es por nuestras obras. No, nuestra salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día para dar perdón y salvación como regalo de Dios. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto le incluye a usted, amigo, si está dispuesto a arrepentirse de sus muertas obras en la religión y de tus pecados y confiar en Cristo y su sacrificio en la cruz para tu perdón y salvación. Oh, hay salvación para ti en Jesucristo, el Hijo de Dios. Un cristiano nunca debe avergonzarse de su Señor y Salvador y de su Evangelio y de sus palabras. Mire en Marcos capítulo 8. Marcos, su capítulo 8, versículo 38, Jesús dijo, porque el que se avergonzare de mí, dice Jesús, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, refiriendo a sí mismo, el Hijo del Hombre se avergonzará de él también cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Jesucristo viene otra vez y va a recoger a los suyos para ir con él a la gloria. Pero los que se avergonzaron de él en esta vida, Cristo se avergonzará de ellos para no entrar en la vida eterna con él. Esto es serio, amigos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando viene por segunda vez. Mateo, el Evangelio de Mateo, Jesús añade un detalle en este pasaje en Mateo 10. Jesús dice lo mismo, pero de un poco diferente manera. Dice en Mateo 10, 32 y 33. Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres como Señor y Salvador personal, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue
que no tenga el valor de parar para Cristo en medio de una generación adúltera y pecadora y decir: Jesucristo es mi único y suficiente Salvador, mi única esperanza de ir a la gloria. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quizás quedamos bien con los hombres, pero re mal delante de Dios, y no entraremos en la presencia de Cristo y de su Padre en los cielos si no estamos dispuestos a renunciar y negar a nuestro pecado y a nosotros mismos en esta vida para confesar a Jesucristo delante de los hombres como nuestro Señor y Salvador personal. Amigo, ¿tienes a Cristo como tu Salvador personal por fe? ¿Te glorías en Jesucristo y su muerte en la cruz como tu única esperanza para ir a la gloria, a la salvación eterna con Dios? Fíjese, Jesús no se avergonzó de ti cuando fue a la cruz. Mire Hebreos capítulo 12, Jesús no se avergonzó de ti cuando tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, llevando nuestro pecado y nuestra condenación eterna. La Biblia dice en Hebreos que un cristiano debe despojarse de todo peso y del pecado que le asedia y correr con paciencia la carrera que tiene por delante, la vida cristiana. Puestos los ojos en Jesús, como ejemplo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, al otro lado de sus sufrimientos en la cruz, iba a estar con su Padre en el cielo nuevamente y ver muchas almas en los siglos venideros, creer en él, ser perdonados y llegar con él en el cielo. ¡Qué gozo para Jesucristo! Pero la cruz no fue algo gozosa. Era penosa, potencialmente, posiblemente, pero mire, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, la muerte en la cruz, menospreciando el oprobio. Oprobio aquí habla de la pena y de la vergüenza de morir en una cruz. ¿Supo, amigo, que desnudaron a los que fueron crucificados en una cruz en el Imperio Romano en los tiempos de Cristo? Desnudados. Azotado fue Cristo, escupido, maldecido. Le mesaron la barba, le quitaron la barba, le mesaron la barba y se burlaron de él. Y después fue crucificado, manos y pies como un malhechor, un criminal, un malhechor contra el Imperio Romano que merecía la pena de muerte, no habiendo cometido ningún crimen, ningún pecado. Ay, la Biblia dice: Jesucristo en la cruz menospreció todo esto oprobio, es decir, no lo vio como cosa que detenerle, no le dio pena, no le dio vergüenza, esta muerte vergonzosa, pero no le dio pena. ¿Por qué? Porque primero quería obedecer a su Padre en morir por el mundo pecador. Y número 2, le amó a usted y me amó a mí de tal manera que tomó esta posición de tanta vergüenza y pena en la cruz y lo consideró como si no fuera nada, para pagar el único precio con su propia sangre que pudo perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y darnos el regalo de una vida eterna con Dios en el cielo. Alabemos al buen Salvador Jesús, que no se avergonzó de sus sufrimientos en la cruz, y por su sufrimiento en la cruz, para que pudiéramos estar con Él en la gloria. Número 1, un verdadero cristiano nunca debe avergonzarse de su Señor y Salvador y sus palabras. Número 2, un cristiano nunca debe avergonzarse de sus consiervos que sufren por el Señor y Salvador Jesús. Repito, un cristiano nunca debe avergonzarse de sus consiervos que sufren por el Señor y Salvador Jesucristo. Muchos tienen pena, quizás tomaron una decisión de recibir a Cristo como su Salvador, pero a veces le da pena de asociarse
con otros cristianos y congregarse, tomar la decisión de bautizarse y congregarse e identificarse con otros cristianos que sí sufren por ser cristianos. Ignominia, desgracia, vergüenza, pena, burlas, rechazo. Sí, hay sufrimiento en ser un verdadero cristiano, pero es un privilegio de ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un cristiano nunca debe avergonzarse de sus consiervos que sufren por el Señor. Vamos a volver a nuestro texto principal, 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences, Timoteo, número 1, de dar testimonio de nuestro Señor. Y número 2, Timoteo, no te avergüences de mí, preso suyo, es decir, preso del Señor Jesucristo. En este libro, 2 de Timoteo, el apóstol Pablo está en la cárcel. Se entiende, en Roma, esperando una muerte pronta. Iba a morir prontamente y ser ejecutado por ser cristiano. Iba a comparecer delante del emperador romano y ser ejecutado por ser un predicador del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice aquí, Timoteo, no te avergüences de mí, preso de Jesucristo. Estoy sufriendo como preso. La Biblia dice claramente en este libro, Pablo estaba en la cárcel. Dice de otro hombre, se llama Onesíforo, más tarde en 2 de Timoteo, capítulo 1, dice que todos en Asia, en un tiempo anterior, habían abandonado el apóstol Pablo. Pero dice acerca de Onesíforo, parece que está aquí a lo mejor Roma. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y noten, y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo estaba en la cárcel, pero parece que permitieron que sus hermanos le visitaran. Pero más tarde en este libro de 2 de Timoteo 4, en versículo 16, cuando Pablo tuvo que dar su defensa delante del emperador romano, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y aquí, ahora, posiblemente en una segunda aparición, delante del tribunal del emperador romano, había un hermano, un consiervo, Onesíforo, que muchas veces confortó a Pablo, y dice, no se avergonzó Onesíforo de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, ahí está, me buscó solícitamente y me halló. No se avergonzó de Pablo, se identificó con él y ministró a él en su soledad, en su necesidad. Concédele al Señor que halle Onesíforo misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso en otra ocasión, tú lo sabes mejor. Amigo, hermano, ¿te das pena de identificarte con cristianos? Los aleluyas o los que nos llaman. No somos aleluyas, no somos raros, somos muy pobres pecadores que han encontrado misericordia y perdón en la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Y sí, le alabamos. Aleluya significa alabado sea Jehová. Le alabamos al Padre por haber enviado a su Hijo para pagar por nuestros pecados, porque si no hubiéramos pagado en la eternidad en el infierno eterno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, nos llamen lo que quieren llamarnos. Amamos al Señor, no porque somos buenos, sino porque Él nos amó y nos perdonó cuando éramos muy malos pecadores. Un cristiano nunca debe avergonzarse de sus consiervos que sufren por el Señor. Como el dicho mexicano, los mejores amigos se conocen en la cárcel
o en la cama. Tenemos la costumbre de visitar a nuestros hermanos en Cristo cuando están en la cárcel o en la cama, o es decir, cuando están sufriendo o nos olvidamos de ellos. Bueno, número 3. No te avergüences, es el título del mensaje. Un cristiano nunca debe avergonzarse de su Señor y sus palabras. Número 2, un cristiano nunca debe avergonzarse de sus consiervos que sufren por el Señor. Y número 3, un cristiano nunca debe avergonzarse de sus propios sufrimientos por el Señor. Seguimos en 2 de Timoteo 1:12, Pablo dice, por lo cual asimismo padezco esto. Está refiriendo a sus padecimientos, versículo 11, como predicador y apóstol y maestro del Evangelio de Cristo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, encarcelamiento y sufrimiento, pero no me avergüenzo. Pero no me avergüenzo. Pablo, estás en la cárcel, vas a morir, tal vez hoy o mañana, van a quitarte tal vez la cabeza. ¿No me avergüenzo? No, dice Pablo. ¿Pero por qué, Pablo? Porque yo sé a quién he creído. Un Salvador crucificado, sepultado, resucitado, el Hijo del Dios eterno, Jesucristo, Hijo de Dios. Yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que Él, mi Señor y Salvador Jesucristo, que ahora está glorificado y sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo, estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquel día es el día de su venida para llevar a Pablo y todo fiel cristiano que ha creído en Él, en esta vida, como su Señor y Salvador Jesucristo, y ha sufrido por Él, demostrando que es un verdadero cristiano. Dice en aquel día, la venida de Cristo, Cristo me va a guardar para aquel día cuando viene para llevarme a la casa de su Padre para siempre en el cielo. Ay, Pablo, qué fe, qué fe. Mire, amigos, en lugar de ser causa de pena y vergüenza, nuestros sufrimientos por amor a Cristo debe de ser una causa de gozo. Dice 1 de Pedro 4:12 al 16. Dice, no os sorprendáis, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois felices o bienaventurados. Dice versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. 1 de Pedro 4:16. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, dice, de modo, versículo 19, 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En lugar de ser causa de pena sufriendo por Cristo, debe ser causa de honor, de sentir honor y dar gloria a Dios delante de los hombres. Pablo está diciendo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:11 y 12, Timoteo, estoy sufriendo por ser predicador, apóstol y maestro de los gentiles, de todas las naciones sin Cristo, pero no me avergüenzo, Timoteo. Pero ¿cómo, Pablo? Sí, Timoteo, por mi plena confianza que he depositado en la persona y la obra y la palabra de Jesucristo, mi Señor y Salvador, que murió por mí, que resucitó por mí, que me perdonó aquel día cuando creí en Él, que me llamó para ser su siervo y su predicador y apóstol. Dice a Timoteo, yo sé, Timoteo, a quién he creído. Estoy convencido de que Él es el Mesías, el único Salvador. Y yo me he dado cuenta que no es por obras que no es salvo, que no es por una religión, que no es por ningún otro mediador o intercesor, es por el Hijo de Dios, su muerte,
su resurrección, su intercesión, me perdona, me limpia y me da acceso libre ahora y en la eternidad a Dios y al cielo. ¡Qué confianza! Dice Pablo, no me avergüenzo de mis sufrimientos por Cristo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. Dice Pablo, yo he puesto un depósito, como uno va al banco y con toda confianza deposita su dinero y no está perdiendo sueño en la noche y todo el día preocupado. Oh, espero que no perdieron mi dinero, ojalá que no perdieron mi dinero. No, confían que está seguro su dinero depositado en su cuenta de cheques o ahorros. Pero ¿cuánta más confianza podemos tener en el bendito, glorioso y buen Salvador Jesús? ¿No ha dado una prueba de su amor y de que podemos confiar en Él? Poniendo nuestra alma en sus manos y la eternidad de nuestra alma y confiando en Él para nuestra salvación eterna. Mire, Juan 10, 27, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hablando de verdaderos creyentes como ovejas obedientes al pastor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y si esto no fuere suficiente, esta seguridad eterna en la mano de Jesucristo, añade versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando te entregas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, confías en Él y su muerte en la cruz como único medio de perdón y salvación, e invocas a Cristo como quien resucitó el tercer día para darte perdón como regalo de Dios y vida eterna como regalo de Dios, invocando a Él y recibiendo a Él por fe, entras en aquel momento en la salvación, entras en la mano de Cristo y la mano del Padre y estás seguro para siempre. ¿Te atreverás a confiar en Cristo y recibirle por fe y poner la eternidad de tu alma en las manos de Cristo y recibirle como tu Señor y Salvador Jesucristo? Lee nuevamente el Evangelio de Juan y ahí encontrarás esta promesa, este perdón eterno. Pues no te avergüences de Jesucristo y sus palabras. No te avergüences de otros que creen en Cristo y sufren por Cristo. Y número 3, no te avergüences de tus propios sufrimientos por el Señor. Que Dios les bendiga en gran manera.